El anime en streaming hoy en día es algo que se ha normalizado bastante, o bueno, el streaming en general, siendo aparentemente un negocio bastante rentable, aunque en ocasiones también se ha demostrado que no es tanto así, y el mercado para este punto ya está lo suficientemente fragmentado, como para poder hacer más de una distinción. Tienes a los servicios gratuitos, los cuales albergan algunos contenidos selectos de algunos otros servicios de paga, por lo que terminan por servir como una especie de publicidad para los mismos en diferentes formatos, ya sea en Advertising Video on Demand o como canal Fast. También tienes a los servicios más grandes, los cuales se han ido quedando con una buena cantidad del mercado, y también tienes a los servicios que tienen aspiraciones mucho más modestas. Todo lo anterior al menos de manera general. Sin embargo, tienes también que el mercado del streaming de anime está bastante fragmentado. Por un lado tienes que ahora todos los servicios tienen un mínimo de anime en su catálogo, ya sea mediante suscripción o completamente gratuitos. También tienes a la plataforma más grande, los cuales para este punto se encuentran sublicenciando su contenido, pese a que en teoría pudieron haberlo hecho desde antes. Sin dejar de lado que los más grandes han tenido una oleada de inversión en este tipo de contenidos, siendo quizás al momento de escribir y grabar esto la que más apuesta por ellos en estos momentos Prime Video. Pese a que los patrones de distribución y de negocio hoy en día estén bastante claros, lo cierto es que hubo una época en donde el anime se encontraba en streaming pero en una especie de transición, ya que muchos servicios no lograron sobrevivir a algunas reestructuraciones, o directamente no se tenía mucha idea con respecto a cómo hacer negocio. Por lo que en este video repasaremos esos streamings, los cuales terminaron desapareciendo con el pasar del tiempo, y que al día de hoy no se encuentran disponibles por diversas circunstancias. Una de las ventajas que trajo la distribución de anime bajo los formatos actuales es que el contenido técnicamente ya no se censura, sino que se transmite de manera íntegra en casi todo el mundo. Sí, hay casos específicos en donde los japoneses, con tal de no tener problemas con algún mercado, terminan por hacer algunas modificaciones. Esto principalmente para China o algunos sectores de Asia, por lo que deciden vender una versión internacional, la cual difiere en algunos aspectos menores o mayores, dependiendo del contenido, de la versión que se emite en Japón. Sin dejar de lado también que cuando se trata de un contenido subido de tono o ecchi directamente, normalmente suelen existir de 3 a 4 versiones para una misma serie. Esto porque, contrario a lo que se podría pensar, el primer filtro para los japoneses no es directamente a quién se la van a vender, sino el canal de TV, ya que este se encuentra en la propia producción y decide qué sí puede transmitir en ciertas franjas horarias y qué no, motivo por el cual el contenido recibe algunas adecuaciones o modificaciones. Pero antes del streaming, las cosas eran un tanto diferentes. Cuando la TV era el mayor canal de difusión para el contenido, las reglas del juego eran bastante distintas. Para empezar, quienes tenían el dominio del mercado eran los norteamericanos, lo que acarreaba de raíz dos problemas grandes. El primero era que el contenido estaba a merced de las propias políticas de la distribuidora, y con esto me refiero a qué tipo de público querían venderle el contenido, y con eso iba a ser modificado. El otro problema eran las políticas de las redes o canales de emisión, porque esos también influían de manera directa en las modificaciones gráficas que se le podían hacer al material. Por lo que producir una versión en inglés para un contenido era una tarea bastante laboriosa, y esa versión muchas veces era la que se terminaba por vender en otros territorios fuera de Estados Unidos, pese a que pudieran vender la versión sin cortes o modificaciones, ya que muchas veces para las emisoras de los demás territorios era mucho más fácil optar por una versión ya modificada, porque no iban a tener que invertir en producir su propia versión, además de que ya tenían un éxito probado, por lo que solo iban a gastar en el doblaje. Una de las empresas quizás más recordadas por modificar algunos contenidos fue 4Kids, los cuales tuvieron en su poder cosas como Yu-Gi-Oh!, Pokémon e incluso One Piece, siendo esta última serie la cual terminó por llevarlos a un punto no tan deseable. En algún punto de su historia, estos lanzaron su propio servicio de streaming, llamado Toonzaki. Anteriormente, estos ya ponían sus contenidos en su sitio web, pero no fue sino hasta el 15 de septiembre del 2010 que este nuevo servicio entró en operaciones. 4Kids para el 2010 no estaba en su mejor momento, para este punto ya habían perdido Pokémon, porque todo sería manejado por en ese entonces la división estadounidense de la franquicia. Tampoco estaban con Fox, esto porque en noviembre del 2008 se anunció que su contrato había terminado, un bloque el cual por cierto les había costado nada más y nada menos que 100 millones de dólares. Para este punto ya estaban con CW 4Kids,
en donde emitían cosas como Yu-Gi-Oh!, Dinosaur King, Sonic X e incluso cosas como Dragon Ball Z Kai, la versión de Nickelodeon. Toonzaki nace como una respuesta ante el en ese entonces recién establecido mercado del anime. Me explico. Para el 2010, cuando el servicio fue lanzado, ADV Films ya se había declarado en bancarrota, la cual era la empresa de anime más grande de ese momento, y el mercado del formato físico, al menos para el anime y en general para Hollywood, estaba muerto, porque los retailers y las tiendas donde se vendían ya habían colapsado también, por lo que el salto era hacia lo digital. Los canales de TV por cable seguían existiendo, y el streaming era esa tecnología que había emergido hace un par de años, y parecía que era momento de explotarla, porque si el anime no era mainstream, entonces el nicho se iba a poder refugiar ahí. Eso también porque para este momento las infraestructuras web también lo permitían. Los servicios por suscripción era algo que ya existía para este momento, pero su modelo era completamente gratuito, esto por la piratería. Las distribuidoras seguían apostando por la TV desde mediados de la primera década de los años 2000, pero la piratería fue ganando cada vez más y más fuerza, y esta tenía dos particularidades que la hacían bastante dañina y o peligrosa. El contenido estaba disponible ante cierta inmediatez, y sobre todo era gratis, mismo motivo por el cual muchos de los primeros intentos de anime en streaming tenían ese modelo de negocio. El servicio fue revelado en el podcast de Anime News Network en julio del 2010, para ser lanzado finalmente hasta septiembre. Para este punto, 4Kids aún tenía varias series como Yu-Gi-Oh!, la cual lo llevó a una batalla legal, en donde de manera inicial no pudieron quitarles la licencia o el activo, y técnicamente nunca salió de sus manos, pero eso ya es tema para otro día. Toonzaki tenía la particularidad de que había sido anunciado como un servicio que tendría los contenidos sin cortes o modificaciones que tanto habían caracterizado a 4Kids y que también les habían generado muchas críticas en años anteriores. Claro, esto solo aplicaba para contenidos de los cuales pudieran y existieran esos archivos, ya que cosas como Yu-Gi-Oh! Y otras series simplemente no tenían una versión uncut, al menos con doblaje en inglés completo, por lo que no podían existir en el servicio, aunque también existían los lanzamientos únicamente con subtítulos. 4Kids no podía vivir únicamente de sus contenidos, esto sí se quería mantener el servicio a flote, por lo que dentro del lanzamiento llegaron a un acuerdo con el servicio que albergaba más anime de terceros en ese momento, Hulu, ya que tenían contenido de Viz Media, The Anime Network, Funimation y otras distribuidores menores. Por lo que llegaron a tener en su servicio títulos como Full Metal Alchemist Brotherhood, Moe-Ken, Nejima, Slayers Revolution R, Trigon y otra variedad de títulos bastante grande. De acuerdo con varios foros de la época, varios fans no tenían mucha fe en este servicio, más que nada por la reputación que tenía 4Kids, pero este llegó a cosechar bastante popularidad y a tener un catálogo de series bastante decente, además de ser completamente gratis. Y como no había canales de por medio, el contenido podía ser emitido sin ningún tipo de modificación. El servicio llegó incluso en algún punto a tener cosas como Naruto en su catálogo. Más que ser una plataforma como las que se conoce hoy en día, el servicio apuntaba a ser ese sitio el cual fuera el preferido para los usuarios en lugar de recurrir a las páginas pirata, ya que también subían los openings y previos de los contenidos, contando con un sistema de ranking mediante estrellas, además de una sección dedicada a juegos Flash, los cuales eran bastante populares por aquella época. 2 años después de su lanzamiento, en septiembre del 2012, el servicio pasó a manos de Konami, y esto acarreó algunos cuantos problemas. Para empezar, debido a ciertos problemas con las licencias de Yu-Gi-Oh! Y otras, estas fueron removidas del servicio, además de que debido a un cambio de los servidores, el sitio estuvo fuera de línea casi 3 meses, esto antes de la adquisición de Konami. De hecho, en la publicación de Facebook donde se anuncia que ahora el sitio tiene un nuevo propietario, se puede ver algunos comentarios pidiendo que este vuelva a ser restablecido. El cambio de dueño y los cambios que estaban atravesando a nivel tecnológico no parecían ser lo mejor para el sitio, ya que algunas temporadas de Yu-Gi-Oh! Habían sido removidas, para posteriormente solo estar en Hulu, además de que no llegaba contenido nuevo con el pasar de los meses. Toonzaki, pese a tener un arranque inicial bastante sólido, con el pasar del tiempo se enfrentó a varios problemas, además del daño hecho de la marca a nivel técnico por los cambios de servidor y el poco contenido nuevo. Empresas como Crunchyroll, Funimation y The Anime Network ganaban cada vez más terreno, por lo que directamente un servicio de streaming gratuito no parecía ser la mejor opción,
ya que para el 2014 las opciones legales habían evolucionado y ciertos valores agregados del servicio habían quedado algo obsoletos. Sin dejar de lado que Konami optó por empezar a poner sus series en su propio sitio de manera gratuita, por lo que Toonzaki salía sobrando, mismo motivo por el cual en junio del 2014 el servicio fue dado de baja, marcando así el último intento de 4Kids al menos con ese nombre. Al servicio le tocó atravesar algunos cuantos problemas internos, como que cuando aún estaba en manos de 4Kids, la empresa se declaró en bancarrota y se reestructuró, además de dejar de lado a varias subsidiarias, y en ese mismo 2011, su CEO, Alfred Kahn, quien fue un personaje bastante polémico por algunas declaraciones, había abandonado su puesto. Pese a no ser la mejor y no tener la imagen tan limpia, lo cierto es que para el final de su ciclo de vida, 4Kids hizo las cosas un tanto mejor. Lo cual es irónico, porque en su momento su CEO había dejado en claro que el mercado del anime uncut no era tan grande como el mercado de anime para niños, y fueron los primeros los que terminaron dándole vida a Toonzaki durante el tiempo que estuvo viva. Uno de los mayores problemas con los que se toparon algunos distribuidores de anime en algún determinado momento fue que lejos del impacto inicial del contenido, realmente no había tantas franquicias tan fuertes como se podía esperar, y no todos los títulos podían equiparar cierto éxito. Siendo quizás los más fuertes para mediados de la primera década de los años 2000, cosas como Dragon Ball, toda la franquicia, Pokémon, Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop y Trigun, estos últimos por un lado más de culto. De hecho ya se había probado que algunos animes que no eran tan exitosos en Japón podían triunfar en Occidente, específicamente en el mercado estadounidense, debido a que en su momento cosas como Cowboy Bebop tuvieron una emisión en Japón un tanto atropellada, pero en Estados Unidos fue un rotundo éxito, al punto de convertirse en una tradición del bloque Toonami. Mientras que Trigun, la cual fue emitida originalmente en 1998, tuvo una película en el 2010, y de acuerdo con el director de esta no hubiera sido posible sin el apoyo de los fans en Occidente. Aunque hubiera algunos éxitos medianos, todos estaban buscando esa serie que pudiera ser su siguiente gran éxito, y que los pusiera en otro nivel. Pese a que no hubo muchos, hubo una serie la cual sí fue ese último éxito del anime en la TV, que conquistó diferentes lugares del mundo por igual, Naruto. Esta hizo su debut en Norteamérica del 2005 hasta el 2008, al menos en su primera emisión, mientras que en ese intervalo de tiempo también llegó a otros lugares del mundo como Latinoamérica y España. El problema con Naruto era que esta se encontraba justo en ese momento cuando la piratería digital estaba tomando mucho terreno y los lanzamientos oficiales de Viz Media, de los cuales dependían otros mercados como el latinoamericano, estaban condicionados por su doblaje, ya que esa era la versión que se vendía para TV y también en los volúmenes en formato físico. Pero Viz Media, el distribuidor americano de la serie, no podía darse el lujo de esperar a producir su doblaje en inglés y lanzar la serie en formato físico, porque mientras eso ocurría, los sitios de piratería emergentes o el intercambio de contenido iban a tomar cada vez más fuerza. Con Naruto como tal no pudieron hacer mucho, ya que el lanzamiento de la serie fue en Toonami y en formato físico, pero cuando la serie secuela del Ninja Rubio se estrenó en Japón en el 2007, las reglas del juego ya habían cambiado un poco. Viz Media, pese a tener franquicias importantes, su estandarte en ese momento era Naruto, y lo sabían mejor que nadie, por lo que en pro de combatir la piratería, lanzaron el sitio naruto.com. Puede sonar a que este movimiento se hizo de manera rápida, pero no tanto. Viz Media empezó con este sitio hasta el 15 de enero del 2009, es decir, 2 años antes después del estreno de Naruto Shippuden en Japón, ya que este empezó emisiones en febrero de aquel 2007. Ya que para la primera emisión de Shippuden con doblaje en inglés hacían falta varios meses y no sería prácticamente sino hasta el final del 2009, porque Disney XD emitió los primeros 98 episodios desde octubre del 2009, y el primer volumen con doblaje en inglés en DVD fue lanzado en septiembre de ese mismo año, por lo que Naruto.com era una buena idea para no tener que hacer esperar a los fans por los lanzamientos oficiales. La idea del sitio era bastante sencilla, poner todos los capítulos emitidos hasta ese momento únicamente de manera subtitulada, y eventualmente ponerse a la par con los lanzamientos en Japón, aunque sería únicamente con una semana de diferencia con respecto a la emisión original, lo anterior de manera completamente gratis. De acuerdo con el encargado de ventas para ese momento de Viz Media, estas no estaban siendo afectadas de manera significativa por la piratería, aunque en otras entrevistas también dejen claro que ya desde hace un tiempo tenían la intención de trabajar para poder entregar el contenido de manera inmediata,
cosa la cual se convirtió en Naruto.com. Al igual que el caso de Tunsaki, como se podrán dar cuenta, para este punto parece que no importaba tanto hacer rentable a los sitios, ya que para empezar, los dos eran completamente gratis, sino que todo se consumiera mediante medios oficiales. Probablemente el CPM o el ingreso por publicidad en ese momento en internet era algo alto, ya que en Estados Unidos siempre se ha pagado bastante mejor cuando se trata de anuncios en publicidad, tanto en aplicaciones como con servicios, por lo que con un buen tráfico y cantidad de usuarios activos se podía llegar a un buen monto. Cabe destacar que en este sitio no se necesitaba una cuenta o algo por el estilo para poder ver el contenido. Eventualmente lo que ocurrió con Naruto.com fue que terminó mutando, ya que Viz Media absorbió en su sitio web el streamear las series de manera gratuita, sin tener un sitio dedicado para cada una. No deja de ser interesante como todo prácticamente es un ciclo, porque a día de hoy los servicios de pago, de alguna u otra manera, también se encargan de poner algunos contenidos de manera gratuita, generando algo de dinero con anuncios, ya que se dieron cuenta de que lo ideal no era poner todo tras una barrera de pago, y de alguna u otra manera necesitan publicidad. Y en ese sentido, el anime fue de los primeros contenidos en hacerlos, porque se enfrentaban a los fansubs. Sin el anime en la televisión, hubiera sido imposible que este recibiera el gran impulso que tuvo a finales de los 90 y principios de los 2000, y viendo que era algo que daba bastante audiencia, o al menos ciertos títulos, era bastante lógico que se crearan espacios dedicados a ello. Alrededor del mundo existieron diferentes canales tanto locales como internacionales que se dedicaban únicamente al contenido animado japonés. Pero pese a ser un contenido bastante importante o demandado, no todos los canales podían darse el lujo de simplemente volcar todo su contenido a dichos programas, por lo que se optó por la creación de bloques dedicados, los cuales en muchos casos terminaban por incrementar su duración, hasta hacerse con una parte importante de toda la programación. Uno de estos fue Toonami en Cartoon Network, el cual llegó a Estados Unidos el 10 de marzo de 1997, mientras que a otros lugares como Latinoamérica llegó hasta diciembre del 2002. Este bloque terminó por ser bastante importante, emitiendo bastante contenido conocido y otras series un poco más de nicho. Quizás uno de los títulos más importantes, al menos en Norteamérica, fue Cowboy Bebop, una serie la cual se convirtió en todo un icono del bloque, al punto de que se emite como mínimo una vez al año. Pese a que el bloque llegó a ser bastante exitoso, este desapareció de Estados Unidos en el 2008 y en Latinoamérica en el 2007, aunque hubo algunos sucesores como Anime Action. Aún así, la marca Toonami era bastante fuerte, y antes de que el bloque desapareciera e incluso después, se buscó explotarla más allá de ser simplemente un bloque en la programación de Cartoon Network. Fue por eso que por allá de abril del 2006 decidieron anunciar su servicio de stream llamado Toonami Jetstream, el cual de hecho no fue el primero, ya que existía otro antes, pero nos centraremos en este de Toonami Jetstream. Este fue anunciado como una colaboración entre Toonami y Viz Media, como un servicio para anime con doblaje en inglés, el cual tendría el modelo AVOD, es decir, podrías ver los capítulos gratis pero con algunos anuncios. Los contenidos anunciados de manera inicial provenían claramente de la propia Viz Media y también de Cartoon Network, entre los que estaban cosas como Naruto, Samurai Jack, Hikaru no Go y The Prince of Tennis. De acuerdo con uno de los directivos de Cartoon Network en ese momento, el canal ya se había colocado como el mejor proveedor de anime y acción a través del tiempo, además de que antes ya habían tenido algunos intentos de poner sus animes en streaming, por lo que su alianza con Viz Media para este nuevo proyecto les permitía entregar los contenidos a los fans, los cuales no estaban disponibles en otro lugar, ya que muchos de los títulos de este servicio no estaban siendo emitidos ni por el propio bloque de Cartoon Network ni por ningún otro canal, por lo que eran completamente exclusivos. Otros de los títulos anunciados en sus comunicados previos al lanzamiento eran cosas como Mega Man Anti-Warrior y Zoid Genesis. Hay que tomar en cuenta que para este punto lo que reinaba para el anime era el lanzamiento en formato físico, además de que estos no podían ser atropellados por los lanzamientos o la exhibición en digital, por lo que surgieron varias dudas antes del lanzamiento de este servicio, siendo la primera qué tan relacionados iban a estar los lanzamientos en DVD con respecto a la disponibilidad en el servicio. La respuesta fue que no eran una competencia, ya que la idea inicial era que Toonami Jetstream funcionara también como una ventana de publicidad para los lanzamientos en formatos físicos de Viz Media, además de poder crear una audiencia mucho más grande.
Parece que para este punto no importaba mucho qué tan relacionados estaban los lanzamientos en formato físico con respecto a la disponibilidad en digital, ya que eran mercados relativamente distintos. Esto debido a que si comprabas los DVDs de Naruto, Hikaru no Go o algún título de Viz Media, no existía ningún tipo de incentivo, además de si también los consumías en Toonami Jetstream. El incentivo en ese momento en la compra del formato físico estaba en poder ver las versiones uncut o sin censura y con versión japonesa y subtítulos, además de otros contenidos que no iban a estar disponibles en el servicio junto a Cartoon Network. Lanzado el 14 de julio del 2006, como era común por aquel entonces, el servicio no buscaba ser únicamente un alojador de videos, sino crear toda una comunidad, por lo que era más una plataforma para los fans del bloque, que quisieran expandir su experiencia o su gusto mucho más allá, todo esto bajo la curaduría de Toonami. Este tenía sección de comentarios, además de un apartado de noticias y también algunos contenidos que no eran específicamente de anime, sino algunas entrevistas con actores de doblaje en inglés y cosas de ese estilo. Estas últimas en ocasiones acompañaban o no el lanzamiento de alguna serie dentro del bloque, como por ejemplo la de Blue Dragon, ya que antes del estreno en Toonami se entrevistó a todo el cast principal de la serie para su doblaje en inglés. Poco después de cumplir un mes de lanzamiento, el sitio ya era considerado todo un éxito, debido a que de acuerdo con los comunicados de Viz Media y Cartoon Network, desde el lanzamiento del sitio habían tenido 725,000 visitantes únicos, además de que había acumulado 9.5 millones de reproducciones entre todos los contenidos, todo esto en sus primeras 4 semanas de lanzamiento. De acuerdo con los directivos del servicio, estos estaban encantados con el recibimiento que habían tenido, por lo que iban a seguir trabajando de la mano con Viz Media para poder traer nuevo contenido. Y que los números alcanzados también se debía a que la selección de las series ya tenía una buena base de fans en Japón, y en Norteamérica esta se encontraba creciendo. Lejos de los números de las visitas y reproducciones, nunca se estableció precisamente qué tanto beneficiaba este sitio a los lanzamientos en formatos físicos de algunos títulos, y esto llegó al punto de que tuvieron doblajes únicos para este servicio. Para el 2007, las cifras del servicio no hacían más que aumentar, así como la cantidad de shows que llegaban a este, ya que un año después de haber dado a conocer sus primeros números, el servicio ya superaba las 115 millones de reproducciones, además de tener 1.7 millones de visitantes al mes. En agosto del 2007 se anunció la llegada de más títulos importantes, entre los que estaban cosas como Star Wars Clone Wars, Dragon Ball y Mega Man Star Force. Las cosas iban bastante bien para el servicio, sin embargo, poco a poco el mercado del anime empezó a desinflarse en Estados Unidos, lo que hizo también que algunas iniciativas de este terminaran desapareciendo, por lo que en el 2008 el bloque Toonami dejó Cartoon Network, y era solo cuestión de tiempo para que su iniciativa en línea también lo hiciera. Fue así como el 30 de enero del 2009 el servicio anunció su cierre, con cosas como Naruto ya emitiéndose en otros servicios, además de otra línea de streamings en video bajo demanda que ya existían para ese momento. Mismo motivo por el cual parece que un servicio AVOD de anime no parecía ser la mejor idea, además de que para este momento los usuarios ya estaban más acostumbrados a que los videos bajo demanda implicaran un pago directamente. De este servicio se rescatan algunas cosas peculiares, siendo quizás lo más importante el doblaje de iShield 21. Este doblaje, a diferencia del de Hikaru no Go y Mega Man Star Force, no tuvo lanzamiento en formatos caseros por parte de Viz Media, en donde solo doblaron los primeros 5 episodios, los cuales no se pueden encontrar de manera íntegra en internet, haciéndolo hasta cierto punto Lost Media. Aunque su apertura y cierre, las cuales son distintas a la versión original, sí se pueden encontrar por YouTube. Eventualmente, la serie fue adquirida por Sentai Filmworks y lanzada en formato físico, pero únicamente de manera subtitulada. Todos los servicios de streaming han tenido ese momento en el cual parece que el anime les importa bastante. Hoy en día existen varios servicios no tan grandes que tienen algo de anime en su catálogo, y que no son dedicados a ello de manera exclusiva. Sin embargo, los servicios más grandes como Prime Video, Disney Plus y Netflix han tenido su oleada de contenido original, siendo quizás los que han estado estrenando más contenido de este tipo Disney Plus y Prime Video. Prime Video es actualmente esa que, de acuerdo con declaraciones de sus directivos, busca entrar de lleno en el mercado del anime, cosa que se ha visto en la temporada más reciente, con The Dinner Table Detective y la nueva iteración de Gundam,
los cuales incluso han llegado con doblaje simultáneo en diferentes idiomas. Pero esta no es la primera vez que Prime Video apuesta por el anime, ya lo habían hecho antes con un canal completamente dedicado al contenido animado japonés, Anime Strike. Este fue el primer canal de Prime Video bajo su propia marca, ya que antes de este también contaban con otros canales, pero eran de servicios externos, el cual tenía un costo de $4.99, el cual solo estaba disponible en Estados Unidos y fue lanzado el 12 de enero del 2017. Para alimentar el canal o crear una biblioteca más robusta, Prime Video había adquirido varias licencias importantes, las cuales se emitían en formato de simulcast, entre las que estaban cosas como The Great Passage, Scum Wish y Blue Exorcist Kyoto Saga, además de también contar con títulos que eran bastante conocidos pero no tan nuevos, entre los que estaban cosas como Paprika, Tokyo Godfathers y Magical Girl Lyrical. El canal contaba con una buena cantidad de contenido, ya que tenían series y películas, y este formaba parte de la estrategia de Prime Video para alimentar su catálogo de canales, ya que para ese momento en el que Anime Strike fue lanzado, ya tenían alrededor de 100. De acuerdo con declaraciones de los encargados del canal, esta había nacido porque se dieron cuenta de que la demanda de anime en televisión había dejado de ser cubierta, y como el público ya estaba acostumbrado a pagar por ver anime, pues entonces habían decidido hacerlo como una suscripción aparte, en lugar de incluir el contenido de manera regular en Prime Video. Lo que más interesante me parece de declaraciones de su lanzamiento es que en algún punto se les preguntó si el motivo por el cual habían hecho este canal era para prevenir que otros como Funimation o Crunchyroll se subieran al barco de los canales de anime, cosa la cual terminó ocurriendo, aunque realmente nunca estuvieron cerrados. Con el pasar del tiempo fueron adquiriendo más y más títulos, tanto de manera retroactiva como en simulcast, llegando a tener relación con más de un distribuidor, aunque el punto fuerte del canal eran los exclusivos. El principal problema venía con la raíz de este, ya que el tener gran parte del catálogo de Prime Video, o mejor dicho, todo el anime del catálogo de Prime Video alejado con una suscripción aparte, no parecía la mejor idea. Más aún tomando en cuenta que en el 2017 ya existían servicios completamente dedicados, los cuales tenían una suscripción que rozaba en precios bastante atractivos, si se le comparaba con la cantidad de contenido que tenía Anime Strike. Fue así como el 5 de enero del 2018, ni siquiera con un año completo en funcionamiento, el canal había desaparecido por completo. La estrategia de Prime Video era bastante sencilla. Además de tener un canal de anime manejado por ellos completamente, también tenían otras iniciativas de nicho que no estaban dentro de la suscripción de Prime Video, como el caso de Hera, un canal dedicado únicamente a las películas y shows producidos en la India, por lo que si querías ver ese contenido de manera específica tenías que pagar otra vez. Esto claramente solo beneficiaba al servicio, porque de ser así ibas a tener que pagar 2 suscripciones como mínimo, ya que ni The Anime Strike ni Hera funcionaban como un servicio aparte, únicamente dentro del ecosistema de Prime Video. Los planes se vinieron abajo cuando el catálogo de la competencia se hizo bastante más grande y con un precio muy similar al de The Anime Strike, por lo que la estrategia en general de hacer pagar al consumidor por contenido específico dejó de ser algo factible. Fue así como luego de la disolución de The Anime Strike, todos los contenidos del canal pasaron a integrarse a Prime Video en un apartado de anime. Esta plataforma nunca ha sido la más audaz cuando se trata de anime, ya que hasta hace un tiempo también adquirían muchas licencias o contenido de este tipo, pero únicamente para el mercado asiático. Y no fue sino hasta hace poco que decidieron tomar cartas de manera global, adquiriendo títulos exclusivos para otros continentes. La distribución de anime en formato físico es una que se ha explotado o se sigue explotando solo en algunos lugares del mundo, pero en Norteamérica ha ocurrido algo curioso. Y es que han nacido diferentes empresas y o marcas, las cuales se encargan de distribuir contenido que nunca antes había llegado con un lanzamiento en inglés, o que sí había llegado pero tuvieron un lanzamiento incompleto o algo de esa índole. Estas normalmente suelen ser denominadas como boutiques, porque atienden a un público en particular, siempre intentando tener algún valor agregado en sus lanzamientos, como la mejor calidad de imagen, material extra dentro del propio contenido, o incluso recuperar material perdido como doblajes o doblar algún material, siempre en pro de complacer a los fans, todo esto con respecto al anime clásico. Fue así como por allá del 2012 se anunció que Yomiuri Group, Tezuka Productions, Tatsunoko Productions, Pierrot y Quark Pro habían creado una nueva empresa
para enfocarse en el streaming de anime y producir lanzamientos al respecto. Anime Souls tenía la particularidad de que además de ser los propios licenciantes maestros los que estaban detrás del servicio como tal, esta iba a funcionar mediante crowdfunding, es decir, financiada por los fans. La idea era traer contenidos los cuales nunca habían recibido un lanzamiento en inglés, buscando llegar al nicho o a la sección del mercado más clavada del anime, usando el poder del internet y las redes sociales para permitir traer ese contenido nunca antes visto. Lanzado en la primavera del 2013, Anime Soul funcionaba mediante un modelo de patrocinio colectivo, en donde entre más apoyo recibiera un programa, se iban a poder crear lanzamientos alrededor de este, y por lo tanto más shows iban a poder llegar. Y en su página web las metas eran bastante claras, ya que dependiendo del título los precios eran diferentes, esto porque cada licencia tiene o tenía un costo distinto. Los títulos iniciales del servicio fueron cosas como Takaman, The Space Knight, Vanderbook, The Magical Angel, Yatterman y algunos otros más. Las metas funcionaban más o menos de la siguiente manera. Para poder tener un material se fijaban ciertos objetivos, cosas como la adaptación de Blackjack del 2004 del capítulo 13 al 25 tenían una meta de $18,000 con una fecha específica para cumplirse, en este caso 13 de diciembre del 2013. Mientras que los especiales de Osamu Tezuka de 1981 a 1984 tenían una meta de $16,000 para el 13 de diciembre del 2013. El servicio intentó tener varias promociones importantes, siendo una de las más destacadas en donde dependiendo de la cantidad de dinero donado, este se iba a multiplicar. Sin embargo, la verdad es que los títulos a los que aspiraban conseguir o lanzar en formato físico no eran los más populares. Sí, eran antiguos y habían marcado historia varios de ellos, pero ¿qué tan dispuesto estaba alguien a coleccionarlos o a verlos en streaming, tomando en cuenta que eran casi piezas históricas? Para el lanzamiento del servicio, el anime en streaming ya era bastante común y era una forma de consumo bastante aceptada, pero no parecía haber un mercado tan grande para estos títulos. Pese a venderse como esta distribuidora que buscaba atender a un mercado en particular, los métodos no eran los mejores. Era claro que el grueso del negocio estaba en los DVDs, y que el sitio de streaming funcionaba más que nada para mantener comunicación directa con los fans, y tener un lugar en donde exhibir algunos títulos, pero cuando los lanzamientos llegaban, estos no tenían ningún valor agregado, más allá de la serie y algún menú. A diferencia de lo que hacían los competidores, por lo que parecía que Anime Souls se quedaba bastante atrás, sumado a que todo era únicamente subtitulado, cuando se había acostumbrado a una buena parte del público al anime con doblaje en formatos caseros. También pese a estar en contacto con la comunidad de manera directa, muchas veces no había transparencia con respecto a cuando se retrasaba algún lanzamiento por meses o incluso un año completo. El no tener animes tan importantes y un financiamiento sin respaldo o una empresa con cierto capital hizo que el servicio y distribuidora no pudiera existir por mucho tiempo, desapareciendo en el 2015, no sin antes cumplir varias metas, ya que cosas como Dear Brother lograron tener lanzamiento financiado por los fans, al igual que cosas como Blackjack y Creamy Mommy. Para junio del 2015, luego de haber cerrado de manera oficial, habían dejado en claro que si no lograban vender algunos DVDs restantes iban a tener que destruirlos, cosa la cual parece que terminó ocurriendo, marcando así el final de esta iniciativa que estaba financiada por los consumidores, pero que estos ya estaban siendo atendidos por otros incluso con una calidad superior. El mercado del anime siempre ha sido bastante hostil, tanto con estudios, productores y claramente también con distribuidores. Estos últimos han ido atravesando diferentes etapas, las cuales parece que a día de hoy concluyeron, y el mercado se encuentra con cierta estabilidad, pero siempre mutando o cambiando en algunos casos. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.